Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, presentamos Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma. Con nosotros, el conductor de esta entrega, Pastor Juan Francisco Scroggins. Gracias, amigo, por estar en nuestra sintonía. Bienvenidos a Radio Amanecer en Estudio. Seguimos avanzando en la semana. Para hoy estaremos conversando con ustedes, analizando necedad para los que perecen. Es el tema que estaremos abordando en el día de hoy. Recuerden, esta es la lección número 2 del trimestre, el mensaje de la cruz, y el texto de la Biblia que estamos utilizando como fundamento a memorizar. El mensaje de la cruz es locura para los que se pierden, pero para los que se salvan es poder de Dios. Primera de Corintios capítulo 1, verso 18 es el texto a memorizar. Reiteramos en este día, necedad para los que perecen. Aquí en cabina nos place saludar al gran hermano, al amigo, Pastor Ángel Dayan de la Cruz Machuca, quien está con nosotros en los comentarios a estas lecciones. Pastor, muchas bendiciones del cielo es nuestro anhelo y deseo. Amén, mi estimado hermano y amigo, Pastor Juan Francisco Scroggins Wagner. Qué bueno es seguir adelante en el estudio que nos permite la providencia divina tener durante todo este trimestre, estudiando especialmente las cartas a los Corintios, primera y segunda carta a los Corintios, y especialmente seguir adelante ya con la lección número 2. El día de hoy tenemos un tópico muy interesante, ya que puede ser de mucha edificación en momentos como este, cuando las personas pueden renegar de la fe o pueden preferir otras cosas, rechazar a Dios, y con lo que el apóstol Pablo nos enseña en este estudio, especialmente necedad para los que se pierden, o no, será necedad para los que perecen. Así que queremos invitarle a que tome su guía de estudio y su Biblia para que podamos estar unidos en este momento tan especial. Así como estás en reverencia, oremos. Padre nuestro, Dios de bondad, Padre de misericordias, te damos gracias. Gracias porque nos permites detenernos para pedir tu sabiduría y el entendimiento apropiado del estudio de tu palabra en el tema de este día. Que podamos realmente reflexionar y pensar en lo que quieres para nosotros. En la toma de decisiones podamos ser dirigidos por el poder del Espíritu Santo. Gracias por escucharnos. Gracias por guiarnos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos a nuestra lección para el día de hoy. Primera de Corintios capítulo 1, verso 18, en la parte de entrada. Quisiéramos decir que aquí el apóstol Pablo va a establecer lo que es el contraste directo sobre cómo la humanidad reacciona ante el sacrificio de Jesús, afirmando que el mensaje de la cruz divide al mundo en dos grupos bien definidos por su postura espiritual. El pasaje dice textualmente: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Aquí nos encontramos que el apóstol Pablo en esa declaración está muy bien definido, porque incluso ya siendo que tuvo un encuentro personal con nuestro Señor Jesucristo, puede establecer la diferencia de aquellos que viven en la dirección correcta sirviendo a Jesucristo. Dice que la palabra de la cruz es locura para los que se pierden, pero para ellos, es decir, para nosotros, dice el apóstol Pablo, es salvación. De manera que aquí no hay ningún tipo de titubeo. En la medida en que uno conoce profundamente al Señor, puede declarar como el apóstol Pablo de esa manera. Y es evidente, Pastor Machuca, ya que muchas personas ciertamente que no le dan importancia al tema del evangelio de la cruz y lo ven como que si fuera un cuento de hada o de niño,
y quieren mantener esa postura. Definitivamente esto es una locura, porque para nosotros que ya hemos creído en Cristo Jesús y que nos movemos en esa dirección, sabemos que la cruz es poder de salvación, porque quien murió en la cruz es nuestro Salvador Jesucristo y Él nos proporciona la salvación necesaria. Ciertamente, después que el apóstol Pablo da su saludo inicial, vemos cómo en la forma como presenta su acción de gracias y la misma exhortación que hace hacia la unidad, Pablo hace un llamado a la iglesia de Corinto a que se centre en la unidad de manera específica, evitando estos contrastes que se dan, porque las personas pueden, número uno, tomar el extremo de la necedad y la sabiduría con un sentido diferente al que se puede y se da a entender aquí en el mensaje que Pablo predica. Es por eso que la primera carta a los Corintios, en el capítulo 1, versículos 18 hasta el 31, encontramos allí cómo el apóstol Pablo presenta de una manera culminante una retórica en esta parte del Nuevo Testamento que es conveniente que podamos ver un poquito más de cerca, porque el apóstol Pablo allí afirma que realmente para algunos el evangelio es locura, mientras que representa el poder salvador para otros, según lo que presenta el mismo versículo 18 del capítulo 1. Esta es la paradoja en la que se puede mover de manera significativa lo que el apóstol Pablo está señalando, porque en capítulos posteriores la presentación del mensaje del apóstol Pablo va en dirección a una humanidad débil, que es la mayor oportunidad para que el poder de Dios pueda verse en ellos para renovarlo, reestructurarlo, recrearlo como una nueva creación en el Señor. Directamente entonces vamos a ver estos contrastes en los capítulos posteriores entre la debilidad de la humanidad, así como también directamente entre Dios y el mundo, entre el poderoso y el débil, entre el necio y el sabio, en este tipo de análisis que se pueden ver en la primera carta a los Corintios. Vamos a dar lectura a varios versículos de este capítulo citado, Primera de Corintios. Estaremos viendo los versículos 20, 21, 23, 25 y 27. La primera cita, Primera de Corintios capítulo 1, los versículos 20 y 21, el apóstol Pablo empieza este texto diciendo: ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios, mediante la sabiduría agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Es importante, pastor, que en este pasaje de la Biblia note usted cómo hace una descripción. ¿Dónde está el sabio? Y uno diría que en este texto de la Biblia se está refiriendo a una sabiduría que no es una sabiduría celestial, porque cuando nosotros hablamos de una sabiduría espiritual, es aquel que actúa con equilibrio, que reconoce a Dios en todas las cosas que hace, y por eso pregunta: ¿dónde está el escriba? El escriba, definitivamente, nosotros sabemos que de entre los judíos era como una especie de abogado. Estudiaba las leyes, reformulaba las leyes y hacía todo lo que tenía que ver con la parte intelectual, y de aquí que reconocemos que en el ministerio de Cristo los escribas y los fariseos fueron rechazados precisamente por eso, porque iban a la parte muy extrema, y hace una comparación con esto. Dios enloqueció la sabiduría de estos del mundo y le dio a entender que la verdadera sabiduría que agrada a Dios es aquella sabiduría celestial, aquella sabiduría que nosotros podemos desarrollar en la medida en que tenemos una comunión íntima con el Señor. Notamos que en el versículo 23 y el 25, siguiendo la misma línea de pensamiento y opinión que está dando, veamos cómo esto también nos ayuda a reformular y a entender un poquito más
lo que el apóstol Pablo viene diciendo con respecto a esto de la necedad. Dice, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Versículo 25. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Notamos que en este escrito de Pablo, específicamente primera carta a los Corintios, la palabra necedad que se usa allí es la palabra moria, específicamente desde el versículo 18. Esta palabra se usa 5 veces en el Nuevo Testamento. De esas 5 veces, aparecen 5 veces, ¿en dónde? En la primera carta a los Corintios. Hay otras palabras que se usan para hacer relación o para hacer referencia a lo mismo, que son de la misma familia, pero la mitad de ellas específicamente están contenidas en las cartas paulinas. Por alguna razón, Pablo es el que habla más de este tema y de manera muy específica en esta primera carta a los Corintios. Porque la primera carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 18 y 23, realmente la referencia a la necedad de la que habla el apóstol Pablo no está relacionada con limitaciones intelectuales como el comportamiento o también el pensamiento inmoral, o más bien la falta de discernimiento, incluso con la rebelión contra Dios. Realmente el apóstol Pablo habló tanto de este tema en primera carta a los Corintios porque tiene una dirección directa con una persona que prefiere en su elección no aceptar la propuesta divina para ser sabio según Dios a la manera divina, a la manera como corresponde. Porque en los tiempos que se escribió o que se presentó este mensaje, las diferentes corrientes filosóficas podían tener el conocimiento y la sabiduría como una parte ética, como una parte de manejo o de dominio o superioridad teórica. Ahora, cuando vemos la sabiduría que Dios presenta, ¿qué es la sabiduría? ¿Qué es el conocimiento que Dios quiere? Realmente está en obedecerle, en temerle, en servirle. Hay que presentar algunos detalles importantes. Y ya habíamos dicho cuando hacíamos la introducción del tema general que los judíos tenían una condición muy especial. Y nosotros sabemos que es así. Dios lo había apartado a ellos para que fuera su pueblo, pero con un propósito, y es que ese pueblo pudiese iluminar a las otras naciones que se le llamaban gentiles con el grato mensaje que Dios esperaba. Los judíos empezaran a vivir y la proyectaran a las naciones. Y en este caso hay que recordar incluso que cuando Jesús estaba realizando su ministerio, los judíos exigían milagros espectaculares, señales políticas de que él iba a establecer un reino a la usanza del rey David. Sin embargo, hay que destacar que para ellos un Mesías colgado en una cruz parecía una debilidad inaceptable para un judío y una maldición. Usted recordará, pastor, en el Antiguo Testamento, allá, si no mal recuerdo, creo que es en el libro de Deuteronomio, que dice: maldito todo aquel que es colgado en un madero. Y ahora, como este Pablo, judío, traicionando esta idea de que alguien que es crucificado en un madero lo va a salvar. Esa era la gran bendición. Por eso los judíos no podían aceptar que una persona que era maldita de Dios, era inaceptable para ellos ahora hablar de que éste iba a salvarle. Por ejemplo, el rechazo de los griegos. Buscaban una filosofía lógica, intelectual, una filosofía profunda de la vida, y para ellos un Salvador crucificado, eso era más que una tontería, no tenía ningún tipo de sentido. De ahí que nosotros podemos hablar de la realidad divina. Para los que creen en Cristo Jesús crucificado, que era el mensaje del apóstol Pablo y los demás apóstoles,
es el verdadero poder y la verdadera sabiduría de Dios. El versículo 25 aclara que lo que parece debilidad o insensatez en este mundo, en Dios es infinitamente más fuerte y más sabio que cualquier logro humano, y por eso el apóstol Pablo hacía ese fuerte énfasis. Él podía seguir hablando o filosofando porque tenía material para ello. Sin embargo, quiso puntualizar que la insensatez en Dios es infinitamente más fuerte que el sabio de cualquier logro humano. ¿Cómo nos ayudan estas referencias a la necedad a comprender lo que Pablo quiso decir cuando afirmó que el mensaje de la cruz es necedad para quienes se pierden? Esto que venimos diciendo nos presenta un contraste muy grande, porque los corintios, con un aire de superioridad en cuanto a preferir el conocimiento intelectual, mantenerse por encima de cualquier tipo de conocimiento que sea ajeno a la realidad, a la gnosis, a ese tipo de corrientes filosóficas que para ellos los ennoblecía y los exaltaba, además del dominio y el manejo financiero que podían tener. ¿Cómo ahora tú me vienes hablando de un delincuente que fue crucificado, que murió en la cruz, para decir que vino y salvó al mundo? Y, o sea, eso literalmente, para decir, es algo absurdo. Ningún griego, ningún miembro del pueblo de los corintios podía entender o comprender o aceptar semejante cosa. Eso por un lado. Ahora tome y piense lo que un judío podía decir. Todavía es peor para los judíos, porque un judío podía centrarse en la escritura esperando al Mesías, que lo libertaría del yugo romano, de la esclavitud. Y ahora tú me dices que fue colgado en un madero, es un maldito. Ahora es uno que me va a redimir a mí, que me va a salvar. Realmente esto se podía constituir en una verdadera piedra de tropiezo. Una piedra de tropiezo, que es a lo que hace alusión aquí el capítulo 1, versículo 23, cuando habla de escandalón. Es lo que se hace referencia a un verdadero escándalo, pero directamente esto se hace referencia metafóricamente como una piedra, como un obstáculo para que la persona pueda tener fe o confianza en quien Pablo está llamando a tener. Ciertamente para ellos esto sería una gran locura, pero para los que se pierden, porque el mismo apóstol Pablo empezó diciendo que los judíos piden señales, y esta solicitud de señal tiene que ver con su incredulidad. Es decir, de entrada ellos no creen, ellos no aceptan esto. De ahí es que el apóstol Pablo tiene que presentar algo más que argumentos teóricos. Tiene que presentar algo más que argumentos teóricos que son similares a los sofismas y filosofías vanas que ellos mismos tienen como noble, como exaltada, pero que necesitan ver a un Jesús que realmente es el que sana, el que salva y el que restaura. Apreciado hermano, querido amigo, presentado estos argumentos, llega un momento en que uno se pregunta, ¿cómo puede afectarme esa declaración que estamos estudiando en el día de hoy, ahí en 1 Corintios capítulo 1, los versículos de el 18 hasta el 31? Alguna aplicación debemos tener, porque no es solamente dicho, Pastor Machuca y amigos oyentes, que cuando uno está dando este tipo de lección o estudiando la lección, que tú adquieres mucho conocimiento, o puede presentar una declaración que llame poderosamente la atención, pero en torno a mi vida, ¿cómo yo puedo aplicar esto de 1 Corintios 1 del 18 al 31? Se resume sencillamente en lo que es una transformación radical de lo que es mi identidad, tu identidad, cuáles son las prioridades y la manera en que nosotros podemos evaluar nuestra vida cristiana a favor de los demás. El mundo
siempre nos va a medir por los títulos que tienes. Licenciado fulano de tal, que tiene 4 maestrías y ahí tiene 2 doctorados. Esa persona es muy influyente en torno al conocimiento. Y eso uno lo dice, por ejemplo, entre comillas. La cuenta bancaria que puede poseer, la apariencia o el estatus social. Este pasaje, señores, recuerda que Dios te eligió por su gracia y no por los méritos que tú puedes tener. Tu verdadero valor está en que eres prioridad de Dios, no en lo que el mundo opine de ti. Por lo tanto, necesitamos aprender cada día a los pies de Cristo. Dios utiliza personas comunes, con defectos, limitaciones también, para realizar grandes cosas. Tus debilidades son el escenario perfecto para que se note el poder de Dios y no el tuyo. Y es ahí donde nosotros quisiéramos hacer un fuerte énfasis. Dios nos da la oportunidad de poder tener el conocimiento a mano. Y cuando estamos en público, quizás detrás de un púlpito en una plataforma, ¿qué es lo que se exhibe allí? ¿Los logros del ser humano o se exhibe una vivencia personal con Jesucristo? Recuerde, lo necio de este mundo escoge Dios siempre para avergonzar a los sabios. Ciertamente, Pastor Scroggins, hermanos queridos, para Dios la debilidad humana es una oportunidad para que se muestre su gran poder. Este contraste que se da de lo que es sabio y lo necio, entre Dios y el mundo, entre lo que es poderoso y lo débil, debe llevarnos a retomar ese mensaje. Eso que usted viene presentando, Pastor Scroggins, es lo que necesitamos nosotros atesorar. Es con lo que debemos quedarnos. No importa cuál sea nuestra condición, no importa la oposición que nos toque enfrentar. Dios realmente tiene personas muy dispuestas para aceptar su verdad. Y eso es lo que necesitamos tomar en este momento, en este día, en esta oportunidad. Estar preparados para ser utilizados por Él, por su gracia, por su amor, para llegar a las personas, no importa dónde se encuentren, para que aquellos que aún son considerados malos puedan recibir la gracia de Dios y ser transformados en buenos. Aunque no estamos predicando el evangelio por obras. Ahora, la gracia transformadora de Cristo se verá a través de ti, a través de mí. No importa el estatus social, no importa el nivel del conocimiento, no importa tu condición de abandono o de rechazo. Lo que es locura para otros, significa para otros también la mayor oportunidad de salvación. Con eso queremos quedarnos en este día, en esta oportunidad. Si tienes talentos, que por supuesto lo tienes, si piensas que eres muy inteligente, posiblemente lo eres, o que tienes muchos bienes materiales, recuerda lo que hemos presentado a ustedes en el versículo 31. Todo proviene de Dios. No hay espacio para mirar por encima del hombro a aquellas personas que nos rodean, ni para decirle que nosotros somos autosuficientes. El entender que Dios escoge deliberadamente lo que el mundo menosprecia, dejas de competir con otras personas. Te enfocas siempre en ser fiel con lo que Dios te dio y con lo que piensas desarrollar en esta tierra. De manera que, apreciado hermano, querido amigo, pienso, Pastor Machuca, que la lección del día de hoy ha sido una lección muy importante, muy interesante, porque nos ayuda a enfocar todo lo que tenemos no en el ser humano, sino en Dios, quien es, que da la inteligencia, la sabiduría, así como lo hizo con Salomón, cuando pidió que le diera sabiduría para gobernar a su pueblo. Nosotros también debemos enfocarnos en esa misma dirección y saber que todo lo que nosotros tenemos y poseemos tiene su origen en quien nos hizo, quien nos formó, y que nosotros debemos todo lo que tenemos. Así es que, pastor, si usted fuera tan amable de pedirnos en oración al cierre de esta lección.
Una vez más, buen Dios y Padre, te agradecemos por este maravilloso don de la salvación. Amén. Que recibimos a través de Cristo, quien tomó nuestro lugar. Esta muerte sustitutiva hoy nos garantiza que podemos ser salvos, aunque no se entienda, aunque no se comprenda, aunque no se reciba porque se tilde de locura, en comparación con los asuntos mundanales, con lo que yo pueda tener y hacer. Sabemos que realmente tenemos la oportunidad de nuestra vida y es la salvación en Cristo. Amén. Gracias por ofrecerte, gracias por entregarte. Te pedimos que nos perdones, Señor, que nos limpies y nos purifiques y que nos permitas aceptar tu voluntad manifiesta en cada una de las etapas de nuestra vida, en cada uno de los lugares donde nos encontremos, no importando la situación que estemos atravesando. Permítenos valorar ese encuentro, tomar la salvación con el brazo de la fe y permanecer en ella caminando con Jesús por el poder del Espíritu Santo. Gracias por nuestros hermanos y amigos, donde quiera estén, no importa lo que estén atravesando. Señor Todopoderoso, asístele, dirígele y manifiesta tu voluntad con tu poder soberano. Gracias, gracias, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, hemos presentado Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma.